Video 4. Video 4. Estamos hablando de la abolición del Antiguo Testamento por el Señor Jesucristo en la cruz hace casi 2000 años. Estamos hablando de también proporcionando los ingredientes del Nuevo Testamento después de la muerte de Cristo en el libro de los Hechos, en el momento que el Espíritu Santo bajó en el hombre o sobre el hombre por la primera vez en la historia humana. Hemos dicho que Mateo, Marcos, Lucas y Juan no hay testamento en ellos. El Nuevo Testamento no fue ejecutado, no empezó en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino esos 4 evangelios son la conclusión del Antiguo Testamento, o podemos decir la conclusión del Antiguo Testamento. Dentro de esta conclusión, Cristo el testador aprovechó, o que Cristo el testador no aprovechó, sino Cristo el testador también anunció la venida del Nuevo Testamento después de su muerte. Y ahora, los ingredientes del Nuevo Testamento, hemos hablado acerca de la venida del Señor Jesucristo, de la venida del Consolador, que iba a ser entonces el inaugurador social, también social de la iglesia en el día de Pentecostés. Ahora también otro ingrediente es la persecución de los cristianos. Fue anunciada por el testador que iba a tener lugar después de su muerte, es decir, que iba a cumplir después de su muerte. La persecución de los cristianos en el Nuevo Testamento fue anunciada por el testador antes de su muerte en Mateo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Antes de la muerte de Cristo no hubo persecución contra los discípulos de Cristo. Escuche, antes de la muerte de Cristo no hubo persecución contra los discípulos de Cristo. La persecución en contra de ellos empezó después de su resurrección. En el primer libro del Nuevo Testamento, Hechos o los Hechos. Ese fue el proyecto del testador para su testamento después de su muerte. La razón básica de la existencia de este libro es para que el mundo sepa, o la razón básica de la existencia de este video es que para que el mundo sepa que a través de este ministerio que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos 4 libros no representan el Nuevo Testamento, sino la conclusión del Antiguo Testamento y el anuncio del testamento del Señor Jesucristo que iba a tener lugar socialmente hablando en el día de Pentecostés de los judíos después de su resurrección. Regresamos. Video 3. Número 3. Estamos hablando acerca de la abolición del Antiguo Testamento de los judíos. Hemos dicho que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan no hay testamento, sino hay un anuncio de la venida de un Nuevo Testamento después de la muerte de nuestro Señor, Salvador, Dios y Rey Jesucristo.
Entonces que hemos dicho que las cosas y las obras realizadas por Cristo, narradas por los evangelistas como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son la conclusión del Antiguo Testamento, lo que los profetas habían hablado acerca de Cristo, que lo que iba a hacer. Él concluyó el Antiguo Testamento en estos 4 evangelios. Es decir que, pero antes de su muerte, no después de su muerte. El testamento confirma en la muerte del testador. Pero si el testador no muere, el testamento no tiene fuerza. Entonces, todas las cosas realizadas por Cristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son cosas que tienen que ver antes de su muerte. Eso no son testamento. Esas cosas no son testamento. Ahora, el testamento fue anunciado a través de las promesas que el Señor mismo hizo. Ahora vamos a ver la venida del Consolador. Entonces esta promesa fue hecha por el Señor Jesucristo, que iba a tener lugar o su cumplimiento en el día de Pentecostés después de su resurrección. En Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les dije. Aquí podemos ver que la promesa fue hecha para el futuro. Enseñará todas las cosas. El verbo es enseñar. El futuro de este verbo, tercera persona singular, es enseñará. Recordará todo lo que yo les dije. El cumplimiento de esta promesa fue hecho en el libro de los Hechos, el primer libro del Nuevo Testamento. Regresamos.